Bueno, hermanos, Dios bendiga a todos, la paz de Cristo Jesús. Bienvenidos a su espacio, Meditando con Dios. Como siempre, para mí es una alegría compartir con ustedes estos mensajes de la palabra del Señor que nos ayuda a caminar conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha dejado la Biblia, que es su palabra, para que nosotros no nos apartemos de ella, más bien que todos los días podamos meditar, y esto es muy bueno. Bueno, estamos nosotros siguiendo una serie de enseñanza acerca del matrimonio. El matrimonio es un diseño de Dios. Dios ha diseñado el matrimonio, podemos hasta decir Dios ha creado el matrimonio. Así que el matrimonio no es invento del hombre, ni tampoco es invento del Estado, no. El matrimonio es la creación de Dios. Así que Dios, al crear el matrimonio, lo ha hecho de una manera perfecta, tal como hemos explicado en el video anterior. Hoy vamos a hablar acerca de las leyes que Dios estableció para que el matrimonio encamine. Dios no simplemente hizo a Adán y hizo su compañera Eva, Él dio también normas, leyes, para que ellos puedan vivir dentro de la relación conyugal siguiendo las normas de Dios, siguiendo las leyes de Dios. Porque imagine, Adán, ¿de dónde podría inventar una ley? O Eva, ¿de dónde podría sacar una ley para decir cuál es la mejor forma de vivir, o cuál sería la mejor forma de la esposa? O Adán, ¿de dónde sacaría la idea de que él tiene la razón? Se imagine, eran criaturas de Dios, creados por el Señor. Así que Dios tuvo que darles estas leyes, estas normas, para que ellos, siendo guiados por estas normas, este matrimonio pues progrese. Y esto es lo que pasa en muchos hogares, en muchos matrimonios. Como no siguen la ley de Dios, no siguen el modelo de Dios, no siguen las normas que Dios estableció para la vida conyugal, entonces ellos pues inventan formas de vida o copian estilos de vida, y a la verdad que esto no funciona. Por eso que los matrimonios tienen muchos conflictos, problemas, separaciones, hijos que van creciendo sin los padres juntos. En fin, hay muchos problemas que hace que el matrimonio comience a sufrir. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Bueno, ¿dónde comienzan las leyes para el matrimonio? Veamos entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice así: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Qué interesante es para nosotros saber cómo Adán, cuando Dios le presenta a Eva, a su compañera, como Dios había dicho, le haré una ayuda idónea, que era darle la compañera. Pero esta compañera pues no la creó Dios del polvo de la tierra como lo hizo Adán, sino de su propio hueso, de su propia carne, el Señor formó a su compañera. Entonces, por eso que Adán, cuando Dios le presenta a Eva, Adán entonces, él prácticamente entendió que esta mujer era parte del cuerpo de él. Y esto es la esposa, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro cuerpo. Aunque diga, pero a mí no me sacaron la costilla, pero ya el diseño del tiempo de Adán ya es prácticamente para nosotros entender que una esposa es parte de nuestra vida, y así tenemos que valorar. La Biblia pues dice así, como Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Mire de qué manera Adán entiende: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, está diciendo, es parte de mi cuerpo. No dice esta me pertenece, sino dice es parte de mí, es parte de mi cuerpo.
Y la verdad que esto es la esposa, y así también nosotros los varones debemos reconocer a nuestra esposa parte de nuestro cuerpo. Y si es parte de nuestro cuerpo, claro que vamos a cuidar, porque yo no puedo maltratar mi brazo golpeando, ni tampoco maltratar mis pies golpeando, maltratar mis ojos, que son parte de mi cuerpo. Así también no se puede maltratar a la esposa, ya que es parte de nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta? Es interesante, ¿verdad? Y la verdad que en cuántos hogares hay maltratos, pero porque no entienden cómo se debe vivir con la esposa. ¿Qué más? Y acá vemos algo importante en el versículo 24, y aquí es donde ya comienza también las normas que Dios estableció para que se cuide el uno al otro. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mira, esta es una ley que muchas veces no se practica. Dice bien claro, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mira que en el tiempo de esta primera pareja, Adán y Eva, ellos no tenían madre, porque son creación de Dios. Entonces podemos decir que tenía un creador, que al mismo tiempo es el Padre. Entonces ellos no dejaron a Dios, sino que ya Dios estableció una ley que cuando la nueva pareja se casan, se unen, entonces dejan al padre y a la madre y comienzan a formar un nuevo hogar. Ahora, ¿por qué Dios manda dejar padre y madre? Es para que los nuevos o la nueva pareja o la pareja joven o los recién casados no dependan de la dirección solamente de los padres, sino que ellos mismos comiencen ahora a experimentar y también el darse valor unos a otros. Cuando el esposo, este recién casado, si está prácticamente viviendo bajo la tutela de los padres, o tal vez bajo el dominio de los padres, o en la misma casa de los padres, sabe que va a haber una injerencia de los suegros. Los suegros pondrán condiciones, los suegros siempre estarán opinando, y ahí entonces, ¿quién sufre? Bueno, si está en la casa de los padres del esposo, sufre la esposa de los recién casados. Y si está en la casa de la esposa, sufre entonces el marido que recién se casó. Porque habrá esta injerencia. Papá o mamá dirá, mira, así tiene que vivir con mi hijo, así tiene que vivir con mi hija, a mi hija le tiene que tratar así, a mi hijo le tiene que cocinar esto, mi hijo le gusta esto. En fin, siempre habrá estas ideas, y alguna suegra dice, ¿por qué no has hecho así? Porque a mi hijo le gusta aquello. ¿Por qué no has hecho de tal manera? Porque a mi hija le tiene que tratar así. Imagine, con esta injerencia que hay, entonces no hay paz, no hay paz. Y otro, Dios quiere que vivan solos. ¿Para qué? Para que el esposo, el recién casado, valore a su esposa mucho más que a los propios padres. Porque ahora no es que estemos dejando de amar, de honrar a nuestros padres, no, sino ahora tenemos que valorar o tener más intención y más atención a la esposa o al esposo de los recién casados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esta valoración? ¿Cómo podemos desarrollar este respeto? ¿Cómo podemos nosotros desenvolvernos en medio de nuestros problemas con más seguridad, y también teniendo esta experiencia de esta nueva pareja? Es viviendo solos. ¿Por qué? Porque viviendo con los padres, como ya les expliqué, siempre habrá alguna injerencia, y esto hace que muchos matrimonios se destruyan. ¿Cuántas parejas hoy pues tienen experiencia de esta injerencia de los papás? Dicen, no, es que nunca dejó a su padre, o prefiere a su madre, en fin, y ahí está. Hay esposos que muchas veces prefieren comer en la casa de mamá, prefieren almorzar en la casa de mamá y no quieren comer con la esposa. Y algunas veces se va a dormir donde mamá y deja sola a la esposa, o la esposa se va donde los padres y deja sola a la esposa. Imagine, esto destruye el matrimonio. Por eso que el Señor dijo, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí encontramos otro punto
Otra norma, y se unirá a su mujer. O sea, es una unidad. Y esta unión no es simplemente el hecho de vivir juntos, sino esta unión es una unión tanto emocional, sentimental y, por qué no decir también psicológicamente. Es una unión tanto en el sentido de fe también, porque ambos tienen que estar también con su fe puesta en el Señor. O sea, tienen que estar unidos en todo. Unidos en ese momento de los problemas, unidos en el momento del dolor, unidos en el momento de alegría, unidos en el momento de alguna aflicción, unidos también en el momento de alguna lucha o de enfrentar algún mal. En todo tiempo tienen que estar unidos. Unidos con la esposa, no unidos con el papá y con mamá, no, unidos con la esposa primero, unidos con la esposa. Esto es lo que Dios está prácticamente dando la enseñanza. ¿Y qué más? Dice otra norma aquí, dice así, y serán una sola carne. Mira, este pasaje es muy importante, porque cuando dice una sola carne, entonces propio Cristo dice que ya no son dos. Veamos aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 19, Cristo habla justamente este mismo caso, cuando los fariseos, los maestros del pueblo de Israel, entonces le preguntan en cuanto al divorcio. Oiga lo que le dice San Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Miren, la intención no era aprender, la intención no era querer conocer más, sino era como una provocación. Y dice, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira, porque en ese tiempo, cuando le pregunta a Cristo, los fariseos sabían muy bien que en el pueblo de Israel se repudiaba mucho a la mujer, a la esposa. Por cualquier causa se separaban, le pedían divorcio y le daban carta de divorcio, en fin, y se volvían a casar. En fin, esto ya se hizo costumbre, y hasta en nuestros días por cualquier causa hay divorcio, por cualquier cosa ya hay separación, y algunos llegan hasta demandas judiciales, en fin, por cosas pequeñas, aunque hay otras razones también que son violentas, como el maltrato físico, psicológico, que tampoco nosotros no estamos de acuerdo que haya esto en una pareja, ni propio Dios va a aprobar esto. En la Biblia encontramos entonces muchos pasajes como Dios, justamente para cuidar tanto la calidad de vida de la esposa, tanto del marido y también de los hijos, el Señor estableció normas. Así que Dios no está exigiendo una forma de machismo, ni tampoco Dios aceptando el feminismo. No, Dios es aquel Dios que no quiere ni el marido ni la mujer que es más, a veces que vemos que sufre, que Dios quiere que haya sufrimiento. Por eso entonces el Señor estableció, y se repudiaba en aquella época, como en nuestros días, por cualquier cosa se dejaba a la mujer. O sea, si ya no le gustaba, se divorciaba y buscaba excusa o pretexto, como en nuestros días. Hay parejas que se casan con todo, con toda ilusión, y pasan, después del casado están 2 meses, 3 meses, 1 año, y después ya no le gustó al hombre, le gustó otra mujer, o de repente ya están viviendo una vida de infidelidad, o simplemente la esposa ya no quiere pues estar con este hombre. Entonces buscan cualquier pretexto para separarse. Y por eso que Cristo le responde al fariseo que le hacía esta pregunta, provocándole. Dice el verso 4, San Mateo 19, verso 4, dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Mire cómo es Cristo, mire la sabiduría con que enseña. Él dice, mira, no habéis leído que como Dios en el principio, o sea, aquí Cristo no va a las interpretaciones de los maestros de Israel, sino va al principio, desde el origen de la creación del matrimonio. Dice bien claro: ¿no habéis leído en el principio Dios hizo
varón y hembra. Así es. Dios hizo hombre y mujer. Esto es lo que Dios hizo. Y cuando dice esto, está diciendo que los hizo juntos, que los unió. ¿Y qué más? Veamos este versículo 4, dice, ahora verso 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo mismo que habló Dios en el tiempo de Adán, lo mismo Cristo está aquí resaltando prácticamente que no ha cambiado la ley de Dios, el diseño de Dios, el modelo en formar el matrimonio, no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Los dos serán una sola carne. Y esta palabra, los dos serán una sola carne, quiere decir entonces que la esposa es parte del marido, parte de su cuerpo. Esta es la razón por qué uno entonces tiene que cuidar a parte de su cuerpo. Y aquí Cristo en el versículo 6 aclara más, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mira, Cristo está aquí prácticamente dando un peso de autoridad sobre la creación de Dios, diciendo que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué está diciendo? Que este diseño que Dios hizo, el matrimonio, y si las personas entonces se unieron, no hay manera de separarse, ni por el divorcio, ni por simplemente un acuerdo. Delante de Dios siguen siendo casados. Así es, siguen siendo casados. Ahora pues la Biblia enseña que al ser una sola carne, tampoco estas personas no pueden vivir pues una vida cada cual diferente o con diferentes pensamientos o ideas. No, tendrán que vivir cada uno juntos en pareja, juntos en los problemas, juntos en los desafíos, juntos en la enfermedad, juntos en algún mal que tal vez están enfrentando. Tienen que estar juntos, en uno solo, apoyándose uno al otro. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo del varón. Así que el varón aquí es donde tiene más responsabilidad de cuidar. ¿Cuidamos nuestros brazos? Sí. ¿Cuidamos nuestros ojos? También cuidamos para que ni el polvo ni el viento nos dañe. ¿Sabe? Así también tenemos que cuidar a la esposa. ¿Para qué? Para que ella pues tenga esta alegría, este gozo. Pero hay muchos problemas en el matrimonio, hay muchos problemas. Inclusive la Biblia mismo nos enseña que si están, algunos dirán, pero ¿cómo entonces, si Dios no quiere que se separe, aunque haya maltratos, entonces que la mujer soporte? No, la Biblia nos enseña que sí se puede separar. Oiga lo que dice en primera de Corintios. Vamos allá en primera de Corintios. Veamos aquí en el capítulo 7, donde habla mucho acerca de problemas de matrimonio. Primera de Corintios en el capítulo 7. Déjame aquí leer este pasaje. Dice el versículo 14, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Escucha este versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Mira, en este caso, cuando hay maltrato, entonces sí se puede separar, pero no se puede volver a casar. Y esto también el apóstol Pablo habla acerca de que si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Bueno, veamos aquí este pasaje
el versículo 11 dice bien claro, 10 y 11, del mismo capítulo 7 de Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del matrimonio. O sea, este es el primer consejo, que no te separes. Pero si no hay cambio, el marido no cambia, permanece tal vez maltratando a su esposa, entonces la esposa se puede separar, pero oiga lo que dice: y se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está hablando claro: si se separa, sepárese, ya que si no hay cambio, no hay mejoría. Porque a veces hay matrimonios que se reconcilian, se prometen muchas cosas, pero a la semana de nuevo los pleitos, las peleas. Si vemos pues que no hay cambio, entonces dice bien claro que se separe, sepárese, pero quédese sin casar o reconcíliese. Entonces no aprueba el casarse con otra persona. No hay esto de Dios. Por eso Cristo dijo bien claro: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, salvo por causa de la muerte del cónyuge. Entonces, estando viudo o viuda, tiene libertad para casarse. Y esto también la Biblia enseña. Entonces, vemos que en la Biblia están prácticamente las normas. Y no solo esto, hay muchos pasajes. Podemos ver también, volviendo al libro de Génesis en el capítulo 2, veamos ahora Génesis capítulo 2, versículo 25, aquí hay otra norma, otra ley, dice así: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mira, tanto era la unidad de ellos que había una inocencia en ellos, no había malicia entre ellos. Adán no tenía malicia de su mujer, ni tampoco Eva tenía malicia de su marido. Eran prácticamente inocentes, vivían una inocencia que de tal manera que estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían todo prácticamente en ellos como si fuesen la inocencia de niños. ¿Sabe? En nuestros días esto ha cambiado, porque el ser humano ahora, los que ya prácticamente son adolescentes o tal vez jóvenes y más ahora casados, ya no viven la inocencia, hay malicia. Y la malicia no solamente es en el tema sexual, hay malicia también dentro de la economía. Hay esposos que tienen malicia y no comparten pues la economía con la esposa, le esconden de repente, no le cuentan la verdad de su estado económico, o la esposa igual hace lo mismo, o hacen cosas ocultas del marido, o el marido hace cosas ocultas de la esposa sin comunicar nada. Y esto más adelante produce pues genera un grande problema. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no tiene que haber malicia entre la pareja, sino vivir una vida de comunión total, de una inocencia, sin pensamiento de maldad hacia otro. Mira, en nuestros días hay celos, si el esposo de repente llega tarde y ya la esposa piensa dónde está, o si la esposa tal vez no contesta el teléfono y ya piensa mal. Mira, hay malicia de todo. Bueno, ¿por qué hay esta malicia? Por muchas experiencias, tanto personales como tal vez experiencias ajenas que ha visto en terceros. Entonces, hay esta malicia. Mire cómo era el matrimonio al principio, con una inocencia, con una confianza total, mientras que ahora el matrimonio a veces se llena de malicias y esto trae perjuicio. Así que también, si usted que me escucha, si usted pues es de aquellas personas que siempre está pensando mal, imaginando mal, creyendo que tal vez su esposo o su esposa ya está en malos caminos, entonces sin que usted no haya visto, no puede tener estas ideas, ni aunque otros te cuenten, tampoco lo puedes creer al 100%, porque no sabemos la intención del que te está contando, dándote esta noticia. En el libro de Efesios,
en el libro de Efesios. Mira, tenemos muchos pasajes en el libro, en el Antiguo Testamento, pero vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, hay otra enseñanza. Dice capítulo 5, versículo 21, oiga lo que dice el Señor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hay que ser sumiso. Tanto el esposo tiene que estar sometida a la esposa. No porque ella sea la jefa o porque ella sea tal vez la dueña del hombre, no, sino simplemente por amor, por ese entendimiento, por ese compañerismo, por ese sentimiento que hay. Entonces uno se somete por amor. En todo se reúne, en todo se habla, se dialoga, se conversa, se trata. Entonces cuando es así, es más claro y no está cargando en la conciencia algo que ha hecho solo, ocultamente. Entonces tenemos que someternos unos a otros, tanto la esposa y también como el varón. En nuestros días, ¿no? Hay hogares donde el marido dice, no, quien manda aquí soy yo. Y a la esposa dice, tú tienes que someterte. Y en otros hogares dice la esposa, no, aquí yo mando. Y al marido dice, tú tienes que someterte. Bueno, hay cosas esto. Pero esto no funciona cuando la Biblia dice que tenemos que someternos unos a otros. Dice aquí, en el temor de Dios. Así es, si nosotros tenemos temor de Dios, claro, tenemos que someternos unos a otros, pero lamentablemente aún entre los cristianos no hay esa sumisión. De los cristianos a veces usan la misma Biblia para decir, yo soy la cabeza del hogar, así que yo mando en esta casa. Y bueno, pues la esposa que no conoce bien la palabra de Dios al final se somete, pero no con ese sentimiento, sino como obligada. Aquí ya entonces habría ya un trato dictatorial de que en el hogar no puede haber esto. ¿Y qué más dice el Señor? Dice el versículo 22, acá hay un mandamiento para las casadas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire, esto es lo que dice Dios, que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero para que la mujer esté sujeta al marido, bueno, pues el marido tendrá que demostrar también que es un hombre de Dios, un hombre de verdad, una persona que tiene este sentimiento, y también sus actitudes, su conducta también tiene que ser agradable, porque la sujeción, ya le dije, no es de manera violenta o dictatorial, sino voluntaria. Y para que uno se sujete con toda voluntad y con todo sentimiento, con todo amor, entonces pues del marido tiene que recibir este buen trato. Así es, este buen trato. Imagínense si el marido trata bien a la esposa con amor, le estima, le valora y le da honra, y esta mujer es amada, y esta mujer recibe toda ayuda del marido, el marido le provee, el marido está siempre animándola y siempre alentando y siempre fortaleciendo. Imagine qué mujer no se va a sujetar. Claro que sí. Entonces ahora, ejemplo que toma el apóstol Pablo en sujeción, habla acerca de la iglesia. Dice el versículo 24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No toma ejemplo de cualquier otra persona, sino de la iglesia, que son los cristianos. ¿Cómo los cristianos nos sujetamos? Pregunta, ¿nos sujetamos los cristianos? A ver, ¿nos sujetamos obligados por Dios o nos sujetamos porque le amamos a Dios? Bueno, le amamos al Señor, por eso nos sujetamos a su palabra, le creemos a Él. ¿Y por qué hemos creído en Él? Bueno, porque Él nos amó primero. Veamos entonces el versículo 25, que es justamente, Pablo toma ya el ejemplo para el esposo y al mismo tiempo también como un mandamiento. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira qué tremendo, mira qué ejemplo. Aquí está diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mira, Cristo se entregó por la iglesia, Cristo se entregó por las almas.
murió en la cruz, dio su vida, dio la atención, le sirvió. ¿Se acuerdan cómo Cristo le sirvió? Él dijo bien claro: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Atendió a los enfermos, les enseñó, les predicó, sanó a los paralíticos, en fin, hasta le lavó los pies a los discípulos. Mira, él mismo sirvió a los creyentes, nos ha dejado un ejemplo de vida, y esto es por amor. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está tomando como ejemplo, diciendo: maridos, amen a vuestras mujeres. Maridos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que amar a la esposa? ¿Cómo demostramos? Bueno, entregándonos por ella. Pero ¿cómo entregándonos? Atendiéndola, cuidándoles, protegiéndoles, ayudándoles, en fin, con todo lo que podemos nosotros dar, proveer para ella de todo. No solamente dinero. Proveer dinero es fácil. A veces es fácil, muchos no lo quieren dar. Pero hay que proveerle de cariño, de afecto, de amor. Hay que proveerle también de alegría, de diversión. En fin, nosotros tenemos que ser parte de la vida de ella. Hay maridos que muchas veces no le ayudan en nada. Entonces, ¿cómo puede entregarse por ella si no es de verdad amor? Imagínate, si tú te entregas por ella, entonces ellas también se sujetarán. Así se cumple esta ley. Veo que son dos leyes diferentes. A la mujer le dice: sujétate a tu marido, mientras que al marido dice: ama a tu mujer. ¿Por qué a la mujer no le dijo: ama a tu marido? Bueno, porque la mujer va a ser nuestro espejo. Si nosotros amamos, ella nos va a amar. Si nosotros valoramos, honramos, y ella también nos va a honrar, nos va a valorar. Y así es todo. Así que nosotros vamos a recibir de la esposa lo que también nosotros le proveemos. En el libro de 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, hay otro pasaje donde el Señor deja un mandamiento para los esposos. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué tremendo. Mire, dice: maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, no se puede vivir con la esposa de una manera necia, torpe, violenta. No se puede vivir con sabiduría, vivir con equilibrio emocional, temperamental. La verdad que necesitamos una calidad de vida que solamente Dios nos puede ayudar a desarrollar. Imagínense, si nosotros los cristianos estamos en esa lucha para desarrollar. Imagínense los que no tienen a Cristo. Entonces, por eso que hay muchos hogares que se destruyen, porque no hay esta valoración. Entonces dice el Señor en este versículo: vivid con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer. Esta palabra honor significa dando valor, reconociendo a ella que tiene un valor muy importante para nosotros y delicado. ¿Por qué es delicado? Porque dice como a vaso más frágil, o sea, que hay que darle un valor, entendiendo que es una persona delicada. Aunque sea una mujer fuerte, pero igual sus sentimientos, sus sentidos son delicados. Alguien dirá: pero pastor, yo tengo una esposa, pero de un carácter fuerte. Pero dentro de ese carácter fuerte hay algo delicado. ¿Y por qué tiene ese carácter fuerte? Quién sabe, usted mismo como esposo tal vez lo llevó a eso. O tal vez dentro en su casa había mucha violencia con sus padres, y entonces desarrolló este carácter. Pero ahora, siendo de Cristo, nosotros podemos moldear ese carácter a la manera de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué más? Dice: y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, ya en la vida cristiana hay que entender que la esposa que tenemos también es heredera de la gracia de Dios. Es heredera también, o coheredera también del reino del Señor. Entonces tenemos la esposa no solamente como la esposa compañera, sino tenemos una hija de Dios con nosotros, que también le pertenece el reino de Dios por cuanto ella ha creído en el Señor. Entonces tenemos todavía que tener más cuidado
de esta esposa que es una mujer que cree en Cristo Jesús. Porque si no, nuestras oraciones, nuestro ayuno, nuestra relación con Dios estará fracturado y quebrantado, no llegará al Señor. Entonces vemos, mira, cuántas leyes, y no solo esto, hay más leyes que nosotros podemos encontrar en la Biblia de cómo guiar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Esto es lo que Dios ha dejado. Por eso quiero compartir con ustedes durante esta serie de enseñanza de cómo nosotros encaminar nuestra vida conyugal conforme a la palabra de Dios. Quizás hay alguien en este momento que dice: pastor, yo reconozco que no estoy viviendo como la Biblia manda, no estoy haciendo como Dios ordena, no estoy cumpliendo mi papel de un verdadero esposo. O tal vez alguna esposa dice: estoy mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Humillarnos a Dios, venir a Cristo Jesús, entregar nuestra vida a Él, porque con la intervención de Dios es donde tendremos una vida transformada. Nuestro hogar va a cambiar. Y también trataremos a la esposa como se merece, como debe ser. Y también las esposas ayudarán a su esposo como debe ser. Haga esta oración conmigo, entrégate a Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo que tú has diseñado el matrimonio, por tanto has dejado normas y leyes para cuidar de mi hogar, de mi matrimonio. Yo reconozco que soy un pecador porque he vivido lejos de tu palabra. Señor, en esa cruz te entregaste por mí para salvarme. Por eso me entrego a ti de todo mi corazón para servirte. Señor Jesús, a partir de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me reconcilio contigo. Entra a mi corazón y quédate en mi vida. Yo te prometo que no me separaré de ti. Escribe mi nombre allá en el cielo, en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad para ser salvo. Amén. Queridos hermanos, hermanas, que Dios bendiga a todos ustedes. Ha sido un gusto compartir este espacio para que ustedes puedan conocer más de la palabra de Dios. En el próximo video estaremos hablando de que sí funciona una relación, tal vez de matrimonios con dos mujeres o tal vez con dos hombres. ¿Cómo nace esta relación, bigamia, poligamia? En fin, estaremos nosotros viendo si esto funciona o no y los problemas también que atrae. Bueno, entonces hasta el próximo video. Que Dios bendiga a todos.